Capítulo 146. Hambre acechante. ¿Qué tiene de especial el objeto mágico de Quilangos? Preguntó Audrey con cierta confianza. Lo consideró cuidadosamente y de repente se dio cuenta de que tenía una habilidad decente para localizar personas en Baclund. En primer lugar, su padre era uno de los nobles más ricos, conectados y respetables, mientras que ella también era bastante popular entre la generación más joven. Por lo tanto, en la clase media alta de la sociedad, tenía bastantes recursos para aprovechar. En segundo lugar, los dos Beyonders que conocía tenían sus propios círculos también. El aprendiz Force era originalmente un médico clínico y ahora era autor. Conocía a bastante gente en el mundo literario y editorial, así como entre los médicos de clase media. La árbitro Sio derecha había ayudado a muchas personas de clase media baja a coordinar y mediar disputas durante mucho tiempo. También era bastante famosa en el distrito de East Baclund entre la clase trabajadora y la mafia. Tenía muchos canales ocultos. Además, considerando a los Beyonders que conocían y sus círculos de influencia, su capacidad para buscar a una persona no debía subestimarse. Ante la pregunta de Justice, Alier respondió casi de inmediato sin vacilar ni pensar. Nadie conoce el verdadero nombre del objeto mágico, pero las personas que han entrado en contacto con él lo llaman el hambre acechante. Quilangos utiliza el alma y la carne de una persona viva para satisfacerlo cada 2 días. De lo contrario, consumiría a su dueño como reemplazo. Esto podría ser una de las pistas más importantes para buscar a Quilangos. Dijo Audrey frunciendo el ceño. Ella sentía una incomodidad extrema y un odio hacia cualquier objeto malvado que deseara la sangre fresca y el alma de un ser humano vivo. Sí, pero en una gran ciudad con al menos 5 millones de habitantes, unos cuantos vagabundos desaparecidos no se notarían. Le recordó Alier. Desde que se hizo con el hambre sigilosa, Quilangos ha sido muy difícil de tratar. Originalmente era un bendito del viento. Posee un gran poder vía ande en dominios relacionados con el agua, el viento y el clima. Pero, más tarde, la gente se dio cuenta de que podía volver locos a sus objetivos, entrar en los sueños de los demás, invocar la luz para purificar un alma muerta, cantar para fortalecerse y cambiar de aspecto. No hay casi nada que no pueda hacer. Alier lo describió con detalle. Sospechamos que todos esos efectos provienen del objeto mágico, hambre acechante. Antes de que terminara de hablar, Derrick Bear, quien había estado escuchando en silencio, de repente exclamó. Pastor. Pastor, secuencia 5 del camino de súplica y escucha de los secretos. Entre los 6 miembros del consejo en la ciudad de Plata, hay un nuevo anciano que es pastor. San había mencionado que es lo suficientemente fuerte como para luchar contra un experto de secuencia 4, bueno, un espíritu maligno del mismo grado. La expresión de Klein cambió ligeramente, pero fue cubierta por la niebla gris. Justice tampoco le estaba prestando atención. Pastor. Pastor. Justicia y el ahorcado preguntaron al unísono. Uno sonaba completamente confundido mientras que el otro sonaba impactado, como si hubieran escuchado el título de pastor en otro lugar antes y supieran algo al respecto, pero no entendieran la situación actual. Al ver que todos lo miraban, Derrick de repente entró en pánico un poco. No importaba cuán callado, deprimido y molesto estuviera, después de todo era un chico. Explicó apresuradamente con un tartamudeo. Lo que quise decir fue que los rasgos que describió el ahorcado eran como el poder brillante del trabajo de la secuencia, pastor. Cada pastor puede tragar el alma de otro en su cuerpo, incluyendo espectros y espíritus malignos. Controlan estas almas para hacer su voluntad con un método único, lo que les permite usar sus habilidades, como un dios que deja salir a sus corderos a pastar. Por lo tanto, nadie sabe cuántos poderes tiene un pastor. Eso depende de cuántas almas villande hayan tragado, lo que los hace muy aterradores. Son casi como un villande de alta secuencia. Sin embargo, hay personas que sospechan que hay un límite en el número de almas que un pastor puede consumir y dejar salir a pastar, y que las almas dentro de ellos también podrían ser reemplazadas. Así que eso es lo que significa ser un pastor. El camino de la secuencia que tiene el orden de la aurora bajo su control es enigmático. No es de extrañar que adoren al verdadero creador, no, al creador caído. Klein de repente se iluminó, pero no asintió, adoptando la apariencia de que sabía desde hace mucho tiempo. Mientras tanto, suspiró interiormente. Sol, eres un chico después de todo.
Esta es información muy importante, una visión muy importante. Podrías haberlo intercambiado por cosas valiosas, pero lo revelaste todo. Así como la habilidad demostrada por el objeto mágico hambre acechante es similar a un pastor de secuencia 5. Me pregunto si otros artefactos sellados tienen los mismos poderes de los más allá. Me pregunto a qué secuencia pertenece el artefacto sellado 2049, el títere de la familia Antigonus. Después de escuchar la explicación de San, Alier pareció haber resuelto el rompecabezas en su mente mientras asentía en silencio. Audrey se volvió aún más curiosa y preguntó: ¿De qué secuencia es el pastor? ¿Cuál es su número? El camino del suplicante de secretos, secuencia 5. Klein aprovechó la oportunidad para responder y demostrar que lo sabía todo. Suplicante de secretos. Orden de Aurora. Audrey recordó de repente al señor A, quien era un oráculo sospechoso de la Orden de Aurora, e inmediatamente se sintió desanimada. Empezó a pensar seriamente, considerando qué precio podría pagar a cambio de que el señor Full actuara y se deshiciera de ese tipo desagradable sin esfuerzo. Sin embargo, no se le ocurrió nada que pudiera mover al señor Full a hacerlo. Como era de esperar, una figura similar a un dios no sería fácilmente movida. Después de todo, no hay muchas cosas o asuntos que llamen su interés. Audrey suspiró. Dejando de lado su impulso, asintió agradecida al sol, agradeciéndole por darles una nueva perspectiva sobre el hambre acechante, para que pudieran lidiar con ello de manera más razonable y eficiente. Señor ahorcado, estoy dispuesta a aceptar la misión. Pero no puedo garantizar si podré encontrar al contraalmirante Huracán, Quilangos. Audrey miró hacia el otro lado cuando habló. No hay mejor respuesta que esta. Independientemente de su éxito, siempre y cuando lo intenten, definitivamente los compensaré con cosas como información secreta o inteligencia. Y si tienen éxito, tal vez pueda proporcionarles directamente los ingredientes principales del telepático. Por supuesto, el requisito previo es que tenemos que saber qué es. Alier prometió generosamente, lo cual era una vista rara. Trato. Audrey frunció los labios y respondió con una leve sonrisa. Luego, Alier creó el retrato de Quilangos con el permiso y la ayuda de Klein. Él era uno de los 7 grandes almirantes piratas. Tenía una barbilla ancha distintiva, cabello marrón atado en un moño en la parte posterior de su cabeza como un guerrero antiguo, y ojos verdes que parecían insinuar risa, pero eran anormalmente fríos. Después de terminar su discusión y compartir sus ideas, Klein sonrió al anunciar el final de la reunión. Vio a Justice y The Hangman levantarse rápidamente de sus asientos y hacer una reverencia mientras The Sun imitaba sus movimientos, solo que más lentamente. Presionó hacia adelante con su mano derecha y cortó la conexión, pero no se fue inmediatamente. En la casa de Bear en la Ciudad de Plata. Derrick miró sus alrededores familiares y echó un vistazo afuera al cielo oscuro que tenía destellos de relámpagos. Fue momentáneamente arrojado a un trance. Pero pronto volvió en sí. Buscó una piel de cabra y una pluma antes de escribir la fórmula del bardo que había memorizado. Lo miró varias veces y finalmente estaba seguro de que no había nada mal con ella. Derrick no estaba preocupado de que poseer la fórmula del bardo y convertirse en un Beyonder diferente despertara la sospecha de los altos mandos de la Ciudad de Plata. Esto se debía a que en expediciones exploratorias anteriores, los miembros de esas tropas de élite a menudo recolectaban algunas fórmulas, ingredientes y extraños artefactos de los monstruos en las ciudades abandonadas y destruidas. Durante este proceso, era normal que la gente guardara parte del botín en privado. Siempre y cuando no involucrara nada demasiado importante, los capitanes y los altos mandos lo pasaban por alto tácitamente. Con el tiempo, algunas fórmulas comenzaron a circular a través de canales no oficiales dentro de la Ciudad de Plata. Algunas se convirtieron en la base de familias fuertes de generación en generación. Las cosas de la oscuridad que rodeaban la Ciudad de Plata eran relativamente fijas. Algunos ingredientes podían obtenerse fácilmente, mientras que otros solo podían encontrarse si uno se adentraba en la Tierra Maldita. Apartando la piel de cabra, Derrick recordó las misteriosas instrucciones del bufón. Por lo tanto, en su sencillo dormitorio, bajó la cabeza y simplemente rezó. El bufón que no pertenece a esta era. El misterioso gobernante sobre la niebla gris.
El rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte. Jotun era un lenguaje muy antiguo. Venía equipado con las propiedades místicas exigidas por los rituales, las oraciones y el lanzamiento de hechizos. Por lo tanto, Derrick no necesitaba cambiar las incantaciones al antiguo Hermes. El tonto que no pertenece a esta era. Klein, que estaba sentado en el asiento de honor en la larga mesa de bronce, de repente escuchó oraciones resonando en sus oídos. Luego vio la estrella carmesí que correspondía al sol parpadear. Él no intentó tocarlo, pero planeó responderle 10 minutos antes de la próxima reunión para que los jóvenes de la Ciudad de Plata pudieran prepararse para estar solos. Lo más importante era evitar la conversión de tiempo y fecha, para disminuir la posibilidad de dañar la poderosa imagen del tonto. Después de confirmar eso, Klein se envolvió en espiritualidad y estimuló un descenso. Al regresar a su habitación, Klein quitó la pared de espiritualidad y tomó un descanso antes de prepararse para salir de nuevo. No era necesario que interpretara el papel de un vidente, y no tenía que arreglar su viaje al club de adivinación en su horario diario. Solo visitaría ocasionalmente para ganar algo de dinero extra y cumplir con su supervisión como halcón nocturno. Originalmente, Klein quería holgazanear toda la tarde, pero de repente pensó en algo que aún tenía que hacer. Así que no tuvo más remedio que reunirse. Según su cita, tenía que visitar al detective Henry ese día y aceptar el informe final sobre la investigación de la chimenea roja. Suspiro. He oído que los grandes magnates están muy ocupados. Todavía tengo que reservar algo de tiempo para ir a la Asociación de Ayuda a los Sirvientes de la familia Tingen con Benson y Melissa para buscar una buena criada. Klein cambió su camisa a regañadientes, se puso su smoking negro, y tomó su sombrero de seda y su bastón con incrustaciones de plata antes de salir por la puerta como un caballero. En la calle Bessic, bajo la compañía de detectives privados de Henry, Klein se puso una máscara y bajó su sombrero mientras cruzaba la calle rápidamente y entraba en la escalera. Capítulo 147. Visitante nocturno. En la oficina del investigador privado. Señor, su solicitud ha sido completada. Dijo el detective Henry al caballero frente a él con su voz ronca. Suspiró aliviado. Esta no fue una misión fácil, ni demasiado difícil, pero consumió una gran cantidad de nuestros recursos y energía. Para ser honesto, estoy un poco arrepentido. Me arrepiento de haber establecido un precio demasiado bajo para esta misión. No importa lo que diga, no pagaré ni un centavo más. Klein enfatizó en su corazón. Señaló la gruesa pila de documentos sobre la mesa de café y preguntó. ¿Es este el informe de investigación? Sí. Henry presionó el informe que tenía al menos 60 páginas y suspiró. Este es el informe más problemático que he completado. Ni siquiera había terminado su frase cuando vio a Klein entregar 4 libras en efectivo. Su atención se centró en determinar la autenticidad de los billetes. Esto es el resto de las tarifas. Klein sostenía el grueso fajo de billetes. Henry tosió. Realmente eres un caballero que cumple su palabra. Suspiro. No esperaba que el informe de investigación utilizara tantas hojas de papel. Estaba completamente fuera de mi presupuesto. En ese momento, Klein tomó el grueso informe de investigación y se levantó. Hizo una ligera reverencia e inmediatamente se dirigió a la puerta con su bastón en la mano. La última frase del detective Henry se quedó atascada en su garganta. Oye, ¿cómo esperas que pague por el papel utilizado en el informe de investigación? Eso debería estar incluido en las tarifas ya. Klein tocó las 5 libras y 8 soli que le quedaban y murmuró en su corazón. Caminó rápidamente hacia la calle Bessic. Él examinó los alrededores y confirmó que nadie le estaba prestando atención antes de salir del lugar. Encontró una oportunidad para quitarse la máscara. Klein no tenía la intención de ir directamente a casa. Quería buscar una cafetería y organizar el informe de investigación. Quería encontrar las casas que habían cambiado de inquilinos después de adivinar la chimenea roja. Luego podría realizar su búsqueda antes de la cena. Había muchas cafeterías en la zona, pero ninguna cumplía con los criterios de Klein. Desde que el vapor y la maquinaria se convirtieron en el símbolo de la época, cada vez más cafeterías habían reducido su decoración y se habían convertido en algo así como restaurantes baratos.
Proporcionaban refrescos, café, pan y platos como guiso de guisantes y cordero a los trabajadores ocupados. Por lo tanto, las damas y los caballeros respetables ya no iban a las cafeterías para discutir cosas. Ya no veían estas acciones como simbólicas de su estatus. Comenzaron a aparecer varios clubes y reemplazaron a las cafeterías como lugar de socialización. Después de un tiempo, Klein finalmente encontró una cafetería que tenía una atmósfera decente. Se sentó en un rincón apartado y dio un sorbo a su café Southville de un penique antes de abrir el informe de investigación. En el barrio norte, barrio sur, barrio este, barrio oeste, Golden Indus, barrio del puerto y barrio universitario de la ciudad de Tingen, hay un total de 1.179 edificios que tienen una chimenea roja oscura. En las afueras de la ciudad de Tingen, hay un total de 546 edificios con la chimenea roja que describió el solicitante. Esto no incluye edificios en pueblos o aldeas que están relativamente más lejos a pesar de estar bajo la jurisdicción de Tingen. A continuación se presentan las direcciones y los registros de inquilinos de cada uno de esos edificios. Según la solicitud, las actividades de los últimos 3 meses se registran con más detalle. Klein oyeó con acento agudo página tras página, haciendo ocasionalmente notas en papel que llevaba consigo con una pluma estilográfica. Finalmente, cuando encontró el tipo de chimenea roja que había visto, se dio cuenta de que había un cambio de inquilinos en 25 edificios. Eso no es demasiado. Debería intentar terminar mis investigaciones en 2 días. Después de todo, he visto esa chimenea roja y partes de la casa en mi sueño. Mi sentido espiritual tendría una sensación de familiaridad cuando vea esas señales de nuevo. Confirmaré el objetivo de esa manera. En otras palabras, soy una máquina de investigación viviente. Klein asintió. Dividió los edificios según su ubicación y planeó investigar 15 de ellos ese día. No necesitaba hacer una adivinación para obtener una respuesta si estas investigaciones resultarían peligrosas. Ya que hubo un cambio de inquilinos, eso significaría que el cerebro detrás de las coincidencias ya se había ido. Esperemos que los nuevos inquilinos sepan cómo lucían los inquilinos anteriores. Pero como la persona detrás de escena puede controlar mi destino sin que nadie lo note, hasta el punto de hacer que las coincidencias se sientan tan naturales, definitivamente tendría una forma de eliminar cualquier rastro que pudiera haber dejado atrás. Suspiro, solo puedo rezar a la diosa y esperar que haya dejado algún tipo de pista. Klein suspiró. Se animó a sí mismo y se puso su sombrero. Luego agarró su bastón y el informe antes de salir del café. Klein gastó 2 soli en un carruaje alquilado y visitó 15 edificios con chimeneas rojas antes de la cena. Desafortunadamente, ninguno de los edificios era el que vio en su sueño. Sería bastante problemático si la investigación de mañana arroja el mismo resultado. Podría seguir viviendo en la casa con la chimenea roja incluso después de haberla visto en mi adivinación. Esto podría decir que es muy seguro de sí mismo y no tiene miedo de mi investigación. De hecho, podría no tener miedo de los Tingen Nighthawks. O tal vez, no sabe que ha sido expuesto. Eso significaría que el poder que resistía mi adivinación no era un poder que le pertenecía. Klein se paró frente a la calle 2 Daffodil y analizó las diversas posibilidades. Unos minutos después, alisó su smoking y se ajustó su sombrero antes de sacar su llave y entrar a la casa con una sonrisa. Él tenía la intención de preparar cordero guisado y barbacoa glaseada con miel para Benson y Melissa esa noche. A las 11 de la noche, los hermanos se despidieron y regresaron a sus respectivas habitaciones. Klein cerró la puerta de su habitación y se paró frente a su escritorio. Miró por la ventana con la luz de su lámpara de gas. En ese momento, las calles estaban sumidas en la oscuridad, con solo unas pocas farolas iluminando el camino. Las estrellas salpicaban la pantalla que era el cielo nocturno. Había muchas estrellas, simplemente no eran claramente visibles. Me pregunto cómo será Baclund, con sus títulos de la Tierra de la Esperanza y la capital de las capitales. Klein murmuró para sí mismo. Extendió su mano para agarrar su cortina, con la intención de cerrarla. En ese momento, un viento siniestro sopló hacia él sin previo aviso. La luz de su lámpara se volvió de un verde oscuro. Klein retrocedió instintivamente unos pasos. Sus instintos profesionales lo llevaron a golpear 2 veces sus molares izquierdos.
Al mismo tiempo, se inclinó hacia la cama e intentó alcanzar su revólver debajo de la almohada. En su visión, de repente apareció un rostro que sobresalía de la pared sobre el escritorio y debajo de la lámpara de gas. Era un rostro translúcido sin ojos ni nariz. Todo lo que tenía era una boca. No disparen. La cara con una boca habló. ¿Puede comunicarse? Klein ya tenía su revólver en la mano mientras apuntaba. ¿Qué quieres? Preguntó con voz profunda. La cara se rió. Soy Dalí. ¿Dalí? ¿El medium espiritual Dalí? ¿El medium espiritual Dalí que fue enviado a la diócesis de Baclún? Klein levantó las cejas con duda. ¿Señora Dalí? Sé que este método de visitarla es un poco grosero. Debería haberle dado una advertencia para que pudiera hacer los preparativos necesarios. Pero no me resulta conveniente encontrarme con usted en este momento, así que solo puedo comunicarme con usted usando este pequeño dispositivo. La cara translúcida se rió. Aunque la voz es diferente y estridente, la forma de hablar es sin duda el estilo de la señora Dalí. Las habilidades de un medium espiritual son realmente geniales. Klein reflexionó melancólicamente. No bajó su revólver mientras preguntaba. Señora, ¿sobre qué quiere hablar conmigo? Si fuera usted, primero sellaría el dormitorio con espiritualidad. De lo contrario, sus familiares podrían pensar que está loco. La cara translúcida bromeó. Jeje, no necesita ser tan cauteloso. Regresé a Tingen en secreto debido a la carta de Dune. Sabes que un halcón nocturno no puede abandonar el área a la que se le asigna a voluntad. ¿La carta del capitán? Klein no se acercó al escritorio. En su lugar, buscó el polvo de la noche sagrada que tenía en el bolsillo oculto de su rompevientos negro. Dune y yo somos villandes que comenzamos con los Tingen Nighthawks. Siempre hemos mantenido una buena relación. El jueves pasado, sí, el jueves me envió una carta y mencionó a usted. Dijo que usted emuló el máximo de un Mystery Prayer, creó un conjunto de reglas para un ser y afirmó que era efectivo para ayudarlo a comprender su poción. Desde entonces, ya no escucha sonidos ni ve visiones que no debería. Dune dijo que era similar a lo que yo hice. Jeje, ¿no vas a sellar la habitación? Personalmente no me importa que tu hermano y tu hermana malinterpreten, dijo la cara translúcida a un ritmo adecuado. Dijo la cara translúcida a un ritmo adecuado. Entonces esa es la razón. Ella es realmente la señora Dalí. Klein suspiró aliviado, guardando el polvo de la noche sagrada en el bolsillo interno. Luego se acercó al escritorio y sacó el puñal de plata que usaba para los rituales del cajón. Rápidamente construyó una pared de espiritualidad antes de dirigirse al rostro protuberante. Madame Dalí, ¿qué más mencionó el capitán en la carta? Solo expresó su propia confusión y dijo que parecía entender algo, pero no podía describirlo claramente. Esperaba obtener mi opinión al respecto. Dalí dijo con la ayuda del rostro sin ojos. Y cuando leí la carta esta mañana, supe que no eres tan ingenuo como pretendes ser. Jeje, señor Mouretid, creo que has deducido el método de actuación. ¿Esa es la razón por la que viniste a buscarme? Klein no confirmó ni negó su declaración. Dalí claramente sabe sobre el método de actuación. Él hizo el juicio con calma. El rostro translúcido de Dalí reveló una ligera sonrisa. Sí. Creo que deberíamos ser honestos el uno con el otro. Sé que has deducido el método de actuación, y tú también sabes que yo entiendo el método de actuación. Suspiró. Pero lo que me hace infeliz es que tardé casi 2 años en entenderlo, sin embargo, tú solo has sido un villande durante 1 mes y medio. Klein se quedó en silencio por un momento después de escuchar a Dalí. Luego sonrió honestamente. Eso es porque te tengo como mi modelo a seguir. Él quería decir que estaba parado sobre los hombros de gigantes, pero al final decidió no darle la oportunidad al emperador Rosell de aparecer en la conversación. Capítulo 148. Mensajero. La respuesta de Klein hizo reír a Dalí. La cara translúcida con solo una boca dijo: Aunque encontraste inspiración a través del máximo de los misteriosos investigadores y confirmaste tus teorías a través de mi experiencia y desempeño, solo te tomó 1 mes entender el método de actuación y crear tu propio principio de vidente. Eso demuestra que posees una sabiduría excepcional y una mente abierta. Klein no se involucró en el tema que lo hacía culpable, sino que preguntó en respuesta. Señora, los altos mandos de la Iglesia saben sobre este llamado método de actuación. Sin duda, lo entienden muy claramente.
Una vez leí la información histórica de la Iglesia y busqué historias de personas que ignoraron las normas y avanzaron rápidamente. Me di cuenta de que había más de unos pocos halcones nocturnos y obispos que lo han hecho, yo no soy el más único tampoco. Pero su final. Dalí hizo una pausa intencionalmente, y de repente sonó con el corazón pesado. ¿Qué tipo de final tuvieron? Klein preguntó, sintiendo un tirón en su corazón. ¿Podría ser que la Iglesia de la diosa de la noche eterna vea el método de actuación como la seducción de algún diablo o dios malvado? La cara translúcida se rió de repente. Sus finales fueron bastante buenos. Además de los pocos que perdieron el control o fueron sacrificados en incidentes de Villande, el resto de ellos al menos se han convertido en arzobispos o diáconos de alto rango. Entre ellos también hay expertos que han logrado convertirse en villandes de alta secuencia. En la Iglesia de la Diosa a los villandes de secuencia 4 y secuencia 3 se les llama santos, mientras que a los de secuencia 2 y secuencia 1 se les llama ángeles fundamentados. Por supuesto, cada ángel fue una vez un santo. Señora Dalí, antes ha intentado asustarme deliberadamente. La comisura de los labios de Klein se crispó antes de preguntar, sin ocultar sus sospechas. Ya que la Iglesia domina el método de actuación, ¿por qué no se lo dicen a todos los halcones nocturnos? Aunque no evitaría que todos los Nighthawk perdieran el control, sin duda disminuiría la probabilidad y reduciría las pérdidas innecesarias. Una sensación de pérdida apareció en el rostro translúcido. Yo tampoco tengo ni idea de por qué. Me dijeron que cuando sea arzobispo o diácono de alto rango podré conocer el secreto. He venido hoy aquí porque espero que puedan explicarle a Dun el método de actuación con más claridad antes de que entregue su petición especial. Klein no fue tan estúpido como para preguntarle por qué no podía hacerlo ella misma. Una vez que la Iglesia se da cuenta, uno tiene que jurar no contarle a nadie sobre el método de actuación, ¿verdad? Sí, debes hacerlo ante los objetos sagrados de la diosa y jurar en su nombre. Eso tiene suficiente fuerza vinculante. Confía en mí, definitivamente no quieres saber el resultado de una violación. Solo puedo hablar de esto con personas que han dominado el método de actuación como tú. Tu lenguaje corporal ya me dio la respuesta antes de que respondieras, por eso me atreví a decir el término. Dalí hizo una mueca espeluznante y suspiró. Se detuvo por un momento antes de decir. Solo entendí vagamente la esencia de la actuación en ese entonces y digerí la poción muy rápidamente. Sí, entre los altos cargos de la Iglesia, usar el término digerir para describir el control de la poción está muy bien expresado. De todos modos, antes de hacer el juramento y descubrir el método de actuación, no tenía una comprensión clara de ello, por lo que no podía explicarlo con precisión a Dun y los demás. Al principio me di por vencido. Nunca pensé que te conocería una maravilla excéntrica que podía entender claramente el método de actuación antes de presentar una solicitud especial, no un genio. Entonces así es como me ves, señora. La comisura de la boca de Klein se contrajo antes de que prometiera solemnemente. Originalmente tenía la intención de recordarle al capitán sobre la existencia del método de actuación a través de mi solicitud especial. Con tu explicación, no tengo que preocuparme más. Muy bien, eres un chico muy amable. Dalí parecía relajado. Señora, solo tienes 2 o 3 años más que yo. Klein señaló internamente el error en sus palabras. Sin decir nada más, la cara espeluznante y translúcida continuó. Si tienes algún problema o necesitas ayuda, puedes escribirme una carta. Espérame, jeje. Cuando me convierta en arzobispo o diácono de alto rango que me permita entender por qué la Iglesia oculta el método de actuación, te daré una pista de si es algo bueno o malo. Klein se sintió repentinamente energizado y preguntó sin vacilar. Señora, ¿cuál es su dirección? Para él, cuanto más ayuda recibiera, mejor. Además, ella era una medium bastante fuerte. Al ver que Klein no se oponía a la idea en absoluto, Dalí permaneció en silencio por un momento antes de reír. Nuestra comunicación no debería pasar por la oficina de correos, ya que estaríamos usando cartas normales. Eso es muy peligroso. Te enseñaré un ritual mágico relativamente fácil. Puedes usarlo para invocar un espíritu especial, uno que me pertenece. Pásale la carta y la enviará directamente a mí. No es más rápido que un telegrama, pero es más rápido que una locomotora de vapor. Si enviaras un mensaje al mediodía, recibiría el mensaje en Buckland esa misma noche. Klein la escuchó con toda su atención. Asintió levemente.
Un ritual mágico muy pragmático. Dalí se rió entre dientes. La singularidad del ritual mágico es orar a uno mismo. Obtener poder de tu propia espiritualidad, sin pasar por un dios. Por lo tanto, es bastante secreto, pero no es muy poderoso. Primero seleccionas una hierba y un aceite esencial en el dominio correspondiente. Esto no es diferente de la magia ritual normal. Sin embargo, solo necesitas la vela que te representa a ti mismo. Luego, en cuanto al hechizo, hay 3 partes. La primera parte es yo. Grita yo en Hermes antiguo Youten Dragonis Choelvist. La segunda parte es yo convoco en mi nombre. Esa parte se puede decir en Hermes. La tercera parte es la descripción exacta del objeto convocado. Por ejemplo, usarías esto en el futuro, el espíritu que vaga por lo desconocido, la criatura de dimensiones superiores que un humano ordena, el mensajero que pertenece a Dal y Simone. ¿De dimensiones superiores? En el misticismo, esto normalmente se refiere al mundo espiritual. Klein memorizó mientras analizaba el procedimiento ritual. En ese aspecto, apenas podía considerarse un experto. El beneficio de este tipo de magia ritual es que evita llamar a un dios, sino que se basa puramente en el poder de una persona. Logra varios efectos mágicos sin las limitaciones impuestas por el dominio especializado de un dios. El problema radica en la fuerza de una persona, un resultado débil para los débiles y un resultado fuerte para los fuertes. Klein sintió que una vez más había obtenido nuevos conocimientos de misticismo que nunca habría encontrado en su secuencia actual. Dalí repitió la descripción varias veces y enfatizó solemnemente. Recuerda, no cambies la descripción real del objeto de invocación, o el ritual podría atraer fácilmente a un monstruo aterrador. De acuerdo. Klein asintió honestamente. Al mismo tiempo, de repente pensó en algo. Si cambiara la descripción del objeto de invocación a el loco que no pertenece a esta era, el gobernante misterioso sobre la niebla gris, el rey de amarillo y negro que empuña la buena suerte, ¿qué sería invocado? ¿Sería completamente inútil, o descendería repentinamente la niebla gris, o tendría que responder en ese espacio misterioso? ¿Esto me ayudaría a obtener más poder del mundo sobre la niebla gris? ¿Causaría un efecto en cadena aterrador? Klein todavía sentía rastros del miedo después de su experimentación con el emblema sagrado mutado del sol. Al final, siguió su intención y planeó adivinar por encima de la niebla gris antes de decidir si debía intentarlo o no. Contempló y preguntó por interés. Señora, si alguien practicara estrictamente el método de actuación, ¿cuánto tiempo se tardaría en pasar de la secuencia 8 a la secuencia 7, y cuánto tiempo de la secuencia 7 a la secuencia 6? Según la información que he leído, varía de 3 meses a 2 años para pasar de la secuencia 8 a la secuencia 7. Depende de si puedes comprender el espíritu central y el principio correspondiente durante el proceso de actuación. De la secuencia 7 a la secuencia 6, varía de medio año a 3 años, lo mismo ocurre con la secuencia 6 a la secuencia 5. En cuanto a la secuencia 5 a la secuencia 4, de 3 a 20 años. Dalí fue descrita de manera aproximada. Klein de repente sonrió. Entonces, señora, ¿ya está en la secuencia 6? Él escuchó de Dunn que Dalí tardó un año desde el recolector de cadáveres de la secuencia 9 hasta el sepulturero de la secuencia 8. Luego, desde el sepulturero hasta el medium espiritual de la secuencia 7, usó otro año. Había sido un Beyonder durante 5 años. En otras palabras, Dalí estuvo en la etapa de medium espiritual durante aproximadamente 3 años. Sí, esa es la razón por la que fui transferido a la diócesis de Buckland. La cara translúcida y espeluznante respondió francamente. Mi ocupación actual es guía espiritual. Sin embargo, prefiero el nombre de medium espiritual. Bueno, este pequeño tipo está cansado. Tengo que irme. Bajo estas circunstancias no diré que la diosa te bendiga. Dulces sueños. Klein presionó su pecho, sonrió y se inclinó. No, no habrá dulces sueños esta noche. Tengo que apresurarme de regreso a Buckland. Esto no es una experiencia feliz, es como tener una relación con alguien que no te gusta. La voz de Dalí se hizo más suave y la cara translúcida sin ojos ni nariz se encogió lentamente hacia la pared sin dejar rastro alguno. La luz de la lámpara de gas de repente se volvió brillante y la oscuridad desapareció en el aire. Klein, quien tenía su visión espiritual activada todo el tiempo, observó los cambios en un estado de confusión. Le tomó un tiempo volver a la realidad.
El medium espiritual, no, el guía espiritual es muy impresionante. Puede conjurar un mensajero. Me pregunto cuál es la especialidad de mi secuencia 7 y secuencia 6. Murmuró para sí mismo. Luego, rápidamente disipó la pared espiritual, apagó la lámpara de gas en su habitación y se acostó en silencio en la oscuridad. Él no tenía planeado ir al mundo sobre la niebla gris esa noche, por si acaso Dalí regresaba repentinamente y decía las palabras clásicas de Dune Smith. Oh sí, olvidé una cosa. Cuando eso suceda, ni siquiera podré silenciarla con la muerte. En el segundo día, Klein llegó a la compañía de seguridad Blackthorn 3 minutos temprano. Buenos días, Klein. El nuevo empleado está aquí. Rosanne saludó con una sonrisa espléndida. Klein se sintió sinceramente feliz por ella. Felicidades, Rosanne. La diosa escuchó tus oraciones. Mi piel volverá a estar en perfectas condiciones. Rosanne asintió, sus ojos brillando de alegría. Después de charlar un rato, Klein atravesó la partición y golpeó la puerta de la oficina del capitán. Adelante, por favor. La voz suave de Dune sonó. Klein empujó la puerta para entrar. Vio a su capitán incorporarse instintivamente mientras sus ojos grises se oscurecían. Era como si estuviera preparado para problemas. Ejem. Klein carraspeó, apartó su sombrero y bastón, y luego se sentó. Capitán, tengo algo que reportar. ¿Qué es? Preguntó Dune con voz profunda, con los brazos cruzados. Capítulo 149, pista directa. Klein miró al serio Dune Smith y de repente sonrió. Capitán, entendí algo ayer. ¿Y qué es eso? Dune repitió la pregunta en un tono serio. Se recostó y desplegó sus brazos cruzados. Klein recordó el guión que había preparado. Al concluir mis experiencias pasadas, me di cuenta de que los nombres de las pociones de secuencia abarcan todo un conjunto de principios que pueden ayudarnos a tener control sobre ellas, un conjunto de principios que nos permiten evitar los impactos negativos. Cuando seguimos estos principios, parecemos convertirnos en un miembro del trabajo correspondiente. De manera similar, estos conjuntos de principios están ocultos. No se nos dan directamente. Todo lo que podemos hacer es sacar conclusiones del trabajo correspondiente poco a poco, y luego ajustar nuestra comprensión basándonos en los diferentes comentarios que recibimos. Así que cuando me convertí en un verdadero vidente en el club de adivinación y obtuve mi conjunto de principios para el vidente, las ilusiones auditivas y visuales que me atormentaban simplemente desaparecieron. Eso es lo que entendí. Después de terminar su narración, Klein suspiró para sí mismo. Dijo todo lo que necesitaba decir, excepto mencionar explícitamente el término actuación. Esperemos que el capitán no le diga a la iglesia que ya he desarrollado tales ideas cuando se le pregunte. Eso llamaría mucha más atención sobre mí. También está el factor de la relación entre el camino del vidente y la familia Antigonus. Eso podría causar problemas eventualmente. Pero el capitán también ha experimentado todo tipo de situaciones, y es una persona experimentada e inteligente. Una vez que comprenda el método de actuación, definitivamente notará que la iglesia está ocultando información relevante. Sabrá lo que debe decir y lo que no. Klein tenía muchos pensamientos complicados. Pero rápidamente tomó una decisión y tenía un plan. Si el capitán todavía no puede entender el método de actuación o el sentido del encubrimiento por parte de la iglesia, entonces se lo diré directamente antes de presentar la solicitud especial. Sí, primero lo investigaré y determinaré lo que sabe. Dune escuchó la descripción de Klein en silencio, sus ojos grises se volvieron aún más profundos. Estuvo en silencio durante casi 20 segundos mientras se frotaba las sienes antes de tomar su pipa y dar una calada. Después de olerlo, sacó una caja de fósforos, aparentemente olvidando las reglas de los Nighthawks. El humo blanco se elevó en el aire mientras Dune cerraba los ojos, aparentemente apreciando el olor del tabaco. Después de un rato, abrió los ojos y sonrió a Klein. Lo siento, olvidé que no fumas. Fumar es malo para la salud. Klein respondió con toda seriedad. Dune pensó con su pipa en la mano. Parece que también he entendido algo. No,
Capitán, no entiendes nada. Solo no te pasees demasiado por mis sueños. Klein no habló y en su lugar, dio una sonrisa amistosa. Quizás no pasará mucho tiempo antes de que me envíes la solicitud especial. Dunn le dijo a Klein, medio en broma mientras daba una profunda calada al mentol y tabaco. ¿Puedo enviarla mañana? Respondió Klein en su interior. Sacó su reloj de bolsillo y miró la hora. Capitán, debo ir a Old Nails. Las lecciones de misticismo de hoy comenzarán pronto. De acuerdo. Dunn observó a Klein salir, su pipa aún en la mano. Después de cerrar la puerta de la oficina del capitán, Klein se dirigió hacia las escaleras que conducían al sótano con gran entusiasmo. Vio a dos desconocidos, un hombre y una mujer, cuando pasó por la oficina del empleado. Los nuevos empleados. La mente de Klein divagó antes de agregar en su interior, en otros 2 días, definitivamente dentro de esta semana, presentaré mi solicitud al capitán. Entonces pasaré una serie de inspecciones y me convertiré en un payaso de secuencia 8. A lo largo del pasaje subterráneo silencioso, Klein se dirigió al arsenal y empujó la puerta de la sala de guardia. ¿Qué te pasó? Klein se llevó un susto al ver a Old Neil. El viejo Neil lucía desanimado, su rostro estaba pálido. Bostezaba constantemente mientras decía: Últimamente he estado un poco estreñido. Anoche intenté magia ritual para solucionar ese problema. Al final, no pude dormir bien en toda la noche. Tuve que ir al baño varias veces y casi me quedo dormido en el inodoro. Bueno, el problema del estreñimiento ha sido resuelto. Klein casi se rió al ver que no era un problema grave. Pero se controló y preguntó. ¿Te sientes mejor ahora? Al mismo tiempo, su preocupación lo hizo golpear 2 veces su molar izquierdo. Usó su visión espiritual para observar el aura de la salud del viejo Neil. Hay algo de oscuridad e impurezas en los colores amarillo del sistema digestivo y naranja del riñón, pero no es nada demasiado grave y está dentro de un rango aceptable. Klein suspiró aliviado. Estoy bien ahora. Conseguí medicina para la diarrea de Fry. El viejo Neil bostezó como un adicto a las drogas. Autoestudio para la lección sobrenatural de hoy. De todos modos, solo quedan 2 o 3 días de contenido. De acuerdo. Respondió Klein educadamente. Podría ayudarte a vigilar la armería y estudiar aquí. ¿Qué tal si descansas en la sala de descanso? El viejo Neil inmediatamente enderezó su espalda, sus ojos brillando mientras respondía. Joven, seguramente eres el Nighthawk más amable, después de Fry. Te entregaré el arsenal. Recogió el cojín que había colocado en sus rodillas y salió corriendo de la sala de guardia como un tifón, dejando a Klein como la única persona allí, aturdido. La compañía de seguridad Blackthorn aceptó una misión extra por la mañana. La tarea consistía en escoltar a un rico comerciante al puerto para un trato. Leonard y Kenley lo completaron fácilmente, ganando un pago extra, lo que causó envidia en Klein. Él continuó con su día, aprendiendo sobre misticismo, practicando su puntería y siendo torturado por el instructor Gawain, quien parecía haber sido agitado por algo. Huf, huf. Klein jadeaba por aire. Solo recuperó la capacidad de ducharse y cambiarse después de un tiempo. Continuó trabajando después de salir de la casa de Gawain. Gastó 2 soli en un carruaje e investigó las otras 10 casas con chimeneas rojas. La expresión de Klein se volvió muy grave cuando la última casa con la chimenea roja salió de su campo de visión. La casa con la chimenea roja que vi en mi adivinación no está en la lista de casas con un cambio reciente de inquilinos. Si ese es el caso, esto se ha vuelto problemático. Me pregunto cuánto tiempo necesitaría para investigar alrededor de 1600 casas. Suspiro, no puedo pedir ayuda para hacer algo así. Después de todo, solo yo tendría el sentido de familiaridad de mi espiritualidad cuando veo el objetivo. No te desanimes, no te rindas. Continuaré la investigación siempre que tenga tiempo libre. Intentaré completarla en 3 meses, no, en 2 meses. Quién sabe, el objetivo podría ser encontrado en la investigación de mañana. Y organizaré el material cuando regrese y planearé una ruta de acuerdo a la distancia de los sectores. Klein se motivó a sí mismo, desterrando sus sentimientos de depresión. Ahora que había tomado una decisión, planeó instruir al conductor para que girara hacia la calle Daffodil. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que estaba cerca de donde se alojaba el señor Azik.
Antes de que el señor Azik se fuera de vacaciones, me escribió para decirme que volvería en algún momento de esta semana, pero no especificó la fecha exacta. Como está de camino, le dejaré una nota. Además, alquilé este carruaje por 1 hora con 2 soli, y el tiempo casi se ha acabado de todos modos. Solo me detendré en la casa del señor Azik y luego tomaré un carruaje público de regreso. Klein tomó rápidamente una decisión. 4 minutos después, bajó del carruaje y llegó a la casa del señor Azik. Las casas aquí eran obviamente de mayor calidad que las de la calle Daffodil, pero no tan buenas como las de la calle House. Había un parche de césped frente a la casa y un pequeño jardín en la parte trasera. Klein tiró de la cuerda fuera de la puerta y sonó la campana dentro de la casa. Unos momentos después, escuchó pasos desde adentro antes de que la puerta se abriera de golpe. Los rasgos faciales suaves y la piel bronceada de Azik aparecieron ante Klein. Como estaba en casa, solo llevaba puesto una simple camisa blanca, un chaleco marrón y pantalones a juego. ¿Klein? Estaba a punto de escribirte. Azik saludó con entusiasmo. Acabo de llegar a casa anoche. Klein miró fijamente el pequeño lunar cerca de la oreja derecha de Azik. Señor Azik, encontré una pista sobre su pasado. ¿De verdad? Azik se emocionó al instante. La tristeza que tenía en sus ojos se desvaneció. Vamos a hablar adentro. Klein miró alrededor. Azik asintió rápidamente. Se apartó y permitió la entrada de Klein. Cerró la puerta con llave y guió a Klein a la sala de estar en el primer piso. Se sentaron en el sofá suave. ¿Qué pistas encontraste? Preguntó impacientemente. Al no haber esperado encontrarse con el señor Azik hoy, Klein organizó sus palabras. Recibí una misión recientemente y tuve que lidiar con un espectro en la ciudad de Lamud. ¿Lamud? Azik repitió el término suavemente, frunciendo el ceño. Klein observó su expresión y disminuyó su tono. En el proceso de lidiar con el espectro, descubrimos algo y por lo tanto llevamos a cabo una investigación dentro del pueblo. Un residente del pueblo estaba en posesión de un retrato del primer barón Lamud que intentó venderme. Pedí ver el retrato por curiosidad y descubrí que la persona dibujada tenía rasgos faciales que se parecían a los tuyos, excepto por el cabello. Incluso tenía el mismo lunar cerca de la oreja, posición similar, tamaño similar. Bajo mi interrogatorio, el hombre me dijo que el retrato tenía unos 40 años, pero la persona en el retrato definitivamente provenía del castillo abandonado. Era una réplica del antiguo retrato excavado del castillo. Deberías saber que personas como nosotros con habilidades únicas podemos más o menos saber si alguien está mintiendo. Esto me dijo que el hombre no estaba mintiendo. Azik se inclinó hacia adelante mientras escuchaba a Klein. Cruzó los brazos y permaneció en silencio por un tiempo. 5 minutos después, exhaló. Tu descripción no me hizo recordar nada. Quizás debería visitar el castillo abandonado yo mismo. ¿Puedes llevarme allí? Sería un honor para mí. Respondió Klein. Pero primero tengo que ir a casa. No quiero preocupar a mis hermanos. No hay problema. Azik se levantó. Capítulo 150. El descubrimiento de Azik. 2 Calle Narciso. Klein asintió a Azik y caminó rápidamente hacia la puerta de su casa, sacó sus llaves y abrió la puerta. Melissa ya estaba en casa, así que escuchó el clic del cerrojo de la puerta y salió rápidamente de la cocina y entró en la sala de estar. Al ver a Klein, dijo con los ojos brillando de alegría. Compré comida. Hay pollo, papas, cebollas, pescado, nabos y guisantes. Incluso compré un pequeño frasco de miel. ¿También te estás acostumbrando al lujo ocasional, hermana? Klein se rió. Tendrás que preparar la cena esta noche. No cuentes conmigo porque estaré fuera de la ciudad. Es posible que no regrese hasta el amanecer. Sí, estoy haciendo un favor al señor Azik, un profesor del departamento de historia de la Universidad de Koi. Mientras hablaba, se giró de lado y señaló el carruaje que estaba esperando afuera. Los labios de Melissa se abrieron y cerraron 2 veces, antes de que los frunciera y dijera. Está bien. Klein se despidió de su hermana y se fue. Se subió al carruaje alquilado que había contratado Azik y viajó 2 horas y 40 minutos hasta la ciudad de Lamud. Ya eran casi las 9 en ese momento.
El cielo estaba oscuro y solo podían confiar en la luz rojiza de la luna y las estrellas que brillaban a través de las nubes para iluminar las áreas sin farolas. Después de indicarle al conductor que esperara en la ciudad, Klein llevó a Azik hacia el antiguo castillo abandonado. Mientras caminaban, se dio cuenta de que Azik iba más rápido, tanto que tuvo que empezar a correr un poco para seguirle el ritmo. Al final, fue Azik quien lideró el camino. Klein quería decir algo al principio, pero astutamente se tragó sus palabras al ver la expresión solemne y los labios apretados de Azik. Con tanta velocidad, llegaron rápidamente al antiguo castillo. El castillo, que casi era una ruina, se extendía en las 4 direcciones mientras su torreón parecía desolado, salvaje, siniestro y oscuro. Azik miró el antiguo castillo y disminuyó el ritmo de sus pasos. Se detuvo allí y su mirada parecía profunda pero perdida, como si estuviera flotando entre sueños y realidad. De repente, gimió de dolor, levantando la mano para pellizcarse la frente mientras sus músculos parecían distorsionados por la agonía. ¿Está bien, señor Azik? Klein preguntó con cuidado mientras activaba su visión espiritual. Cuando estaban a bordo del carruaje alquilado, camino de la calle Dafodil a la ciudad de Lamut, hizo una rápida adivinación lanzando una moneda para ver si habría algún peligro en su viaje. Pero creía que la adivinación no era omnipotente y mantuvo su guardia alta para evitar cualquier malinterpretación por su parte. Además, Azik era bastante misterioso. Nadie sabía nada sobre su pasado, y era incierto cómo respondería si fuera estimulado por un encuentro con su pasado. La precaución y la preocupación acompañaron a Klein durante todo el viaje. Azik no respondió de inmediato, pero dio otros 2 pasos hacia adelante con una expresión dolorida. Relajó la mano que sostenía su frente. Luego señaló hacia adelante con un tono soñador. He visto este antiguo castillo antes en mi sueño. En aquel entonces, todavía estaba completo con una robusta muralla exterior y una alta aguja. Recuerdo que había un establo allí, un pozo de agua allí, y un cuartel allí. Allí había un jardín que se usaba para plantar papas y batatas. Recuerdo que había un campo de entrenamiento. Mi hijo era un niño. Tenía solo unos 7 u 8 años, pero le gustaba correr mientras arrastraba una espada más alta que él. Decía que quería convertirse en caballero cuando creciera. Mi esposa siempre se quejaba de que era demasiado sombrío en el castillo. Le gustaba la luz del sol, el calor. Klein miró el color de su campo de energía, y lo que el hombre dijo hizo que su cuero cabelludo se erizara. También se sintió ligeramente conmovido, como si estuviera experimentando una historia paranormal él mismo. El antiguo castillo está realmente relacionado con el señor Azik. ¿Podría ser realmente el primer varón Lamut de generación, una criatura trascendental que ha vivido durante 1400 años? ¿Es humano o un espíritu maligno? De ninguna manera, no hay tales cosas como espíritus malignos corriendo bajo la luz del día y relacionándose con los halcones nocturnos. Klein no pudo evitar sus pensamientos y permitió que chocaran entre sí para encender más ideas. Justo entonces, Azik dejó de murmurar y dio grandes zancadas a través de la puerta principal. Caminó hasta el castillo sin la guía de Klein. Encontró el engranaje oculto con obvia familiaridad y abrió la puerta secreta para entrar al sótano. Agarrando su bastón con fuerza, Klein siguió detrás de Azik. Caminaron por las escaleras y regresaron al lugar donde había un ataúd. A diferencia de la vez anterior, el ataúd estaba cerrado y la sensación cálida y pura había desaparecido. El ataúd está cerrado. Debe haber sido Frie. Es su ética de trabajo como recolector de cadáveres. Klein asintió pensativamente y observó al conflictivo Azik caminar delante del ataúd con su visión espiritual. Azik extendió sus manos para empujar la tapa del ataúd hasta que hubo una abertura. Él miró fijamente el esqueleto sin cráneo durante mucho tiempo, y de repente gimió de dolor y tristeza. Azik retrocedió con pasos pesados. Tropezó y cayó contra la pared antes de que Klein pudiera responder. Se cubrió la cara con las manos y se sentó desanimado. De repente, el entorno se volvió aún más oscuro. Klein aceleró el paso y extendió las manos, pero las retractó de nuevo, sin atreverse a molestar al hombre. En ese momento, su percepción espiritual le dijo que el actual señor Azik era muy aterrador, tan aterrador que el sótano se volvió sombrío y aterrador.
Klein se acercó lentamente a las escaleras. Él confiaba en el carácter del señor Azik, pero temía que el hombre perdiera el control. En una situación tan incómoda, esperó unos minutos más. Luego, finalmente vio a Azik bajar las manos y levantarse lentamente. El señor Azik parece haber cambiado. Esto es lo que mi percepción espiritual me dice. Pero en mi visión espiritual, los colores de su aura no tienen cambios obvios. Sus emociones están en baja, deprimido y dolorido como antes. Klein hizo un juicio rápido y sintió que Azik se había vuelto más sombrío e imponente. Recordé algo, pero es muy insignificante. Azik habló con un tono sin emociones. Luego, miró alrededor y dijo: Siento el poder que hizo que tu destino fuera desarmónico. ¿Eh? Klein estaba atónito. Agradablemente sorprendido, preguntó en respuesta. ¿Puedes rastrear la fuente? La persona detrás de la escena que se quedó en la casa de la chimenea roja creó coincidencias en secreto y vino al antiguo castillo de Lamud para llevarse la cabeza del caballero de armadura negra. ¿Qué está tratando de hacer? ¿Cuál es su verdadera intención? Ha pasado demasiado tiempo, pero me gustaría intentarlo. Parecía haber un volcán a punto de entrar en erupción dentro de la voz profunda de Azik. ¿Cómo? Preguntó Klein con curiosidad. Azik caminó hacia el ataúd y contempló el esqueleto que había dentro. Él tomó el cráneo de mi hijo. Quiero encontrarlo a través de una conexión de sangre. ¿Tu hijo? Señor Azik, ¿estás seguro de que el caballero de armadura negra es tu hijo? Entonces realmente eres un antiguo. ¿Realmente perdiste tu memoria después de tanto tiempo? ¿Este es el precio que tienes que pagar para obtener tanta longevidad? Klein tomó una respiración silenciosa, sintiendo la extraña sensación de interactuar con una criatura legendaria. Luego, Azik extendió su mano derecha y de repente cortó su dedo índice con su uña. Una gota de sangre fresca y roja goteó con precisión sobre el esqueleto blanco. Rápidamente se filtró en el esqueleto, y todo el esqueleto de repente se volvió rojo sangre. De repente, Klein escuchó el sonido de un bebé llorando y sintió que alguien lo estaba mirando desde atrás. Sacó su revólver y apuntó detrás de él antes de darse la vuelta lentamente. Sin embargo, no había nada a la vista. Nada existía detrás de él. Incluso la escalera que conectaba con la planta baja había desaparecido. El sonido del llanto de un bebé perforó los oídos de Klein, y cuando miró de nuevo hacia el ataúd, se sorprendió al ver que había muchas caras amorfas y distorsionadas que surgían en medio de una niebla negra ondulante. Luego, manifestaron una extraña puerta. La puerta ilusoria se abrió y brazos pálidos y blancos se extendieron uno tras otro, pero desaparecieron en la niebla negra ante Azik. A través de la grieta que se abrió la puerta, Klein vio un cráneo blanco. Fue arrojado debajo de un árbol marrón y reducido a polvo como resultado de los elementos. Innumerables brazos pálidos y blancos fueron cortados por la puerta que de repente se cerró de golpe mientras caían al suelo. Entonces, Klein escuchó un largo suspiro, el pesado suspiro del señor Azik, un suspiro que parecía tener una rica historia detrás. Junto con el suspiro, la niebla negra se dispersó y el sonido del llanto de un bebé cesó. Todo volvió a su estado original, excepto por el frío acentuado. Klein apretó los dientes castañeteantes y miró dentro del ataúd. Vio que el esqueleto rojo había vuelto a su blanco cristalino original. Lo siento. No pude encontrarlo. Dijo Azik con voz profunda, de espaldas a Klein. Al mismo tiempo, cerró el ataúd. No es sorprendente que no pudiéramos encontrarlo. Habría sido una sorpresa si pudiéramos. Klein lo consoló. De todos modos, he estado decepcionado muchas veces con respecto a este asunto. Agregó en su cabeza. Azik echó otra mirada al ataúd frente a él. Se dio la vuelta lentamente y dijo: Seguiré investigando y espero contar con tu ayuda. No hay problema. Esto es exactamente lo que quería hacer. Klein contuvo su impulso de contarle a Azik sobre la chimenea roja. Porque era inútil mencionarlo. Solo podía confiar en sí mismo para confirmar su objetivo. Sin embargo, eso resolvió uno de sus principales problemas, que era cómo involucrar a los Nighthawks después de encontrar la casa de la chimenea roja.
No creía que pudiera enfrentar solo a un titiritero tan misterioso y aterrador. Ahora, podía pedir la ayuda del señor Azik. Azik abrió la boca, pero al final no dijo nada. Todo lo que hizo fue suspirar y caminar hacia la escalera en silencio. Después de salir del sótano y cerrar la puerta secreta, los dos caminaron por el camino cubierto de maleza y zarzas. Ninguno de los dos habló mientras regresaban del castillo antiguo abandonado. En la oscura noche, Azik dijo de repente: Hasta que este asunto se resuelva, renunciaré a mi trabajo y dejaré Tindien para buscar mi pasado perdido. Señor Azik, ¿averiguó lo que le pasó? Preguntó Klein, sin poder ocultar su curiosidad. Hasta que este asunto se resuelva, renunciaré a mi trabajo y dejaré Tindien para buscar mi pasado perdido.